SER Podcast. Edición reducida de hora 25, ha vuelto la Liga y hoy no hemos actualizado la información como cada día a las 8, así que lo primero pasa por ahí, por el avance del fuego en Alicante, Castellón y Zaragoza. Lo peor hasta ahora sigue en Valdebo, con más de 9.500 hectáreas arrasadas y otros 4 municipios desalojados esta tarde, alrededor de 1.500 personas. Radio Denia, Marián Albalat. Las cifras asustan, ya son más de 9.500 las hectáreas calcinadas por un fuego imparable. Algunos vecinos se han tenido que ir con lo opuesto, y es que las evacuaciones van sucediéndose. Las últimas en Tollos, Famirca, Facheca y Beniaia. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha viajado hasta aquí. Para nosotros lo fundamental es que no haya desgracias personales y limitar al máximo las dificultades también de los bienes de las personas. Esta noche se prevé que la humedad calme las llamas que están devorando un paraje de enorme valor ecológico. Las tormentas secas, según la Comunitat Valenciana, estarían tras este fuego y el de Les Useres, en la provincia de Castellón, donde se ha desatado otro incendio esta tarde en Begís, y el fuego ha detonado bombas de la Guerra Civil. Radio Castellón, Andrea Gut. El incendio de Les Useres ha calcinado ya 800 hectáreas. Según las últimas estimaciones, todavía sigue activo, puesto que existen múltiples puntos calientes que impiden que se dé por controlado. Una parte del incendio se ha producido en una zona donde en 2007 ya se produjo otro incendio, aunque actualmente la zona se hallaba completamente repoblada. Por otro lado, casi la mitad de los efectivos se han desplazado hasta un nuevo incendio en Begís, declarado la tarde de este lunes 15 de agosto, que se encuentra descontrolado, aunque todavía no se han podido hacer estimaciones recientes de las hectáreas calcinadas. El incendio ha obligado a desalojar a 3 aldeas y a un camping. Más de 6.000 hectáreas arrasadas también en Añón de Moncayo, en Zaragoza, donde el fuego está estabilizado, aunque no controlado, pero al menos los vecinos de 7 de los 8 municipios desalojados ya pueden volver a sus casas. Radio Zaragoza, Eva Sánchez. A lo largo de la tarde han ido volviendo a casa los vecinos de los pueblos evacuados a medida que se garantizaban los suministros de luz y agua. Es hora de enfrentarse cara a cara con las consecuencias del fuego. Sí, muy triste, la verdad es que impresiona. En las calles de Alcalá de Moncayo siguen colgados los banderines de las fiestas que se celebraban cuando llegó el fuego. En el albergue municipal se concentran los vecinos que van llegando, como si después de 2 días evacuados no quisieran romper el lazo que los ha unido. No hay casas afectadas, no tenemos daños, poco a poco saldremos. Pero bien y más unidos que nunca, eso sí. Ahora queda por delante hacer la valoración de los daños causados por un fuego que ha arrasado 6.000 hectáreas y ha llegado a alcanzar un perímetro de 50 kilómetros. El viento ha complicado mucho la extinción de estos incendios. Vamos a ver cómo va a evolucionar en las próximas horas y si se esperan más tormentas secas que puedan provocar fuegos. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Ni tormentas secas ni que afloje el viento, aunque como habéis comentado, sí que cambia un poco las condiciones de este viento. Es marítimo, tanto en el Valle del Ebro, es decir, en el incendio que está afectando a Aragón, como en la Comunidad Valenciana. Durante unas horas el viento no va a ser tan desfavorable porque llegará cargado de mucha humedad, pero mañana por la tarde es probable que de nuevo el viento vuelva a ser seco, de manera que las buenas condiciones relativas van a durar pocas horas. Y en general, cambio que se acerca, no será general, pero va a afectar, ya está afectando Galicia con lluvia, se alargará todo mañana, y mañana de hecho se irá extendiendo a gran parte del Cantábrico en forma de chubascos, norte de Castilla y León, y cuidado con las tormentas, sobre todo durante la tarde en Navarra, Aragón y Cataluña. Gracias, Jordi, luego volvemos contigo. Hasta luego. Últimas horas de este puente por el 15 de agosto, seguro que pillamos a muchos en la carretera, así que vamos a actualizar la situación hasta ahora. DGT, Alba Ariz, buenas noches. Buenas noches, en estos momentos estamos pendientes de un accidente en Barcelona, en la AP7 en Subirats hacia la ciudad condal. También tráfico lento en Cuenca, en la A3 en Saelices hacia Madrid, en Málaga, en la AP7 de entrada a Marbella, y en dirección a esta ciudad también en la A7 en San Pedro de Alcántara. Por último, precaución porque hay tráfico irregular en Sevilla, en la A66 en Santa Olalla del Cala hacia Extremadura, y pendientes porque hay varias carreteras secundarias cortadas por incendios, 6 en Zaragoza, 2 en Huesca, 2 en Alicante y otra más en Castellón. Termina el puente, pero más de 1.000 municipios celebran estos días sus fiestas cuando los casos de pinchazos, las denuncias con evidencias físicas de pinchazos a mujeres jóvenes, se han multiplicado por 4 en apenas 10 días. Suman 262. Son los datos que ha recopilado hoy la SER. Son casos como el de Zabdi, de 19 años. Justo donde yo sentí el empujón, me veo que tengo un pinchazo. Y claro, yo de verdad me puse a llorar súper mal. Me caí inconsciente en el suelo, que no podía más. Ya incluso hasta salir a cenar con mi madre tranquila o a comer, es que me da pánico porque veo cualquier persona que me está mirando y pienso que ya me van a hacer daño.
Y este 15 de agosto es fiesta también en Afganistán, pero solo para los talibanes. Así han celebrado el primer aniversario de la toma de Kabul, de la capital, ante la Embajada de Estados Unidos y en una ciudad, por lo demás, desierta, de la que han borrado sobre todo a las mujeres y a las niñas. Day by day they change the rules. Yes, day by day. Día tras día han ido cambiando las reglas. Un día dicen que dejarán que las niñas vayan al colegio. But the next day they stop. Pero al día siguiente no. Dicen que pueden ir a la universidad. But the next day they should. Y al día siguiente no. Un día dicen que la mujer puede mostrar su belleza, pero después dicen que no podemos. Day by day, new rules. Nuevo día, nuevas reglas. Arzo acaba de llegar a España, vamos a escuchar esta noche su testimonio y el de otras 2 refugiadas en nuestro país y vamos a hablar en unos minutos con la exministra de Asuntos de la Mujer de Afganistán, con Sima Samar, que ahora vive en Boston, en Estados Unidos. Contrastes que nos deja este Ecuador del mes de agosto, que podemos decir que es el principio del fin del verano, o no sé si os parece exagerado. Lucía Méndez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Se empieza a acabar esto, ¿no? Pues hombre, yo creo que a partir del 15 de agosto ya pues cuesta abajo el verano, ¿no? Sobre todo porque tú ya has vuelto. Efectivamente. Parece que las temperaturas además están en consonancia, ¿no? ¿Las vacaciones bien? Sí, las vacaciones bien. Sí. Muy bien. Daniel Bernabé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. A ti no te hemos dejado escaparte tanto. Aquí no nos hemos escapado, seguimos trabajando casi, pero bueno, y que es Ferragosto, que dicen los italianos, ¿no? El fin de las labores agrarias y de... Por eso hay tantas fiestas en este día, ¿no? Estas fiestas que se celebran en tantos pueblos, pues aquí seguimos. Labores agrarias ya pocas, Daniel. Claro. Carmen Lumbierres, buenas noches, Carmen. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Marina. ¿Tú con cuerpo veraniego todavía o también pensando que esto se acaba pronto? Yo con ganas de que se acabe, pero con cuerpo festero patronal, porque yo creo que este es el fin de semana más festivo del año, así que cuando acabemos la radio creo que nos escaparemos a una verbena. Me parece muy bien, me parece muy bien. Enseguida entramos en el análisis de lo más destacado de este lunes festivo, que nos deja más titulares. El día en 2 minutos. Claudia Platero, buenas noches. Buenas noches, Marina. Empezamos en Cullera con la dirección del Medusa defendiendo en un comunicado que su festival cumplía con la normativa de seguridad y que el derrumbe de varias estructuras en sus escenarios se produjo por un fenómeno meteorológico imprevisible. Un juzgado ya investiga lo ocurrido y 2 heridos han presentado denuncia por el accidente en el que murió un chico de 22 años. Además, hoy han dado de alta a una de las 5 personas hospitalizadas. Fuera de España, Irán culpa a Salman Rushdie del ataque que sufrió el viernes en Estados Unidos. El escritor, que fue apuñalado, sigue crítico y el gobierno iraní le responsabiliza a él, a Rushdie, por el ataque, a él y a sus seguidores por haber insultado al Islam, dice el portavoz del Ministerio de Exteriores, que asegura, eso sí, que su gobierno no ha tenido nada que ver en la agresión. Acaban de preguntarle al portavoz del Departamento de Estado estadounidense por la respuesta de Irán. It's despicable. It's disgusting. We condemn it. Dice Ned Price que culpar el ataque a la víctima es despreciable y repugnante, y recuerda que el gobierno iraní ha jugado un papel central en las amenazas que ha sufrido el escritor tras la publicación de los versos satánicos. Seguimos en Estados Unidos con más problemas judiciales para Donald Trump y su entorno. Es Rudy Giuliani, es abogado personal de Trump y hoy le han notificado que lo están investigando por su implicación en los intentos del expresidente para invalidar las elecciones que perdió ante Biden. Tendrá que declarar en las próximas horas ante un gran jurado. Y en Alemania, las familias tendrán que pagar alrededor de 480 euros más al año en sus facturas de gas por una nueva tasa que ha anunciado el gobierno, un suplemento que cobrarán las empresas y que busca compensarlas a ellas, a las compañías proveedoras de gas, por los cortes que tienen que afrontar por derivados de la reducción del suministro ruso. Diese Umlage ist die gerechtmöglichste Form, die zusätzlich aufgelaufenen Dice el ministro de Economía, Robert Habeck, que necesitan repartir entre todos los consumidores este sobrecoste y advierte de que la alternativa a la tasa sería el colapso del mercado energético. La tasa empezará a funcionar en octubre. Hora 25. Marina Fernández. Sima Samar fue ministra de Asuntos de la Mujer en su país a mediados de los 2000, una cartera que desde la toma del país por parte de los talibanes se ha convertido en la de propagación de la virtud y prevención del vicio. Miss Samar, thank you and good evening. Gracias. Buenas noches a ti también. Señora Samar, ¿cómo recuerda la caída de Kabul? ¿Estaba usted allí? Miss Samar, how do you remember the fall of Kabul? Were you there? No estaba en Kabul en ese momento.
Estaba en Estados Unidos desde finales de junio de 2021. Había ido allí para visitar a mi familia, así que estaba en Estados Unidos esa mañana del 15 de agosto. Cuando me levanté, miré el móvil y me quedé en shock. ¿Qué siente ahora al recordarlo? How do you feel now when you remember those days? Well, I think I'm still in shock, not only that day, every day after De hecho, that. creo que sigo en shock, no solo por lo que ocurrió ese día, sino por todo lo que ha pasado en Afganistán desde entonces. Es un absoluto desastre. La gente está sumida en la pobreza. Hay problemas de acceso a la sanidad y a la educación y a otros servicios básicos. Aunque los talibanes están diciendo que han traído seguridad, no es cierto. ¿Cómo pueden decir que hay más seguridad cuando la mitad de la población, las mujeres, no tienen seguridad ni siquiera en sus hogares? Porque han aumentado los casos de violencia de género en Afganistán y también la inseguridad en las calles. No pueden decir que estamos más protegidos porque no hay guerra. Que no haya guerra no quiere decir que no haya violencia, desafortunadamente. La comunidad internacional está preocupada sobre todo por la situación de las mujeres. ¿Podría explicarnos, usted que ha sido además ministra de Asuntos de la Mujer, cómo ha cambiado esa situación? The international community is worried about how women are treated now in Afghanistan. Could you explain to us how has changed its situation? Yes, I think they took the power by force, but Sí, tomaron el poder por la fuerza, pero no tenían ningún plan sobre qué hacer después, ninguna política o guía sobre cómo gobernar. Por ejemplo, ni siquiera han planificado qué hacer con todos sus soldados rasos ahora que no hay guerra. Pero lo que sí tienen claro es que quieren limitar los derechos de las mujeres. En el último año, cada 2 semanas o cada mes, han aprobado normas para restringir a las mujeres. They were not able, the girls are not able to get education from 7 to 12. They are not. Ya no se nos permite trabajar fuera de casa. Las chicas no pueden ir al colegio de los 7 a los 12 años. No nos permiten movernos libremente. Ahora lo último que han hecho es pedir a los taxistas y otros conductores de transportes públicos que no nos lleven si vamos vestidas incorrectamente, es decir, sin seguir su criterio, o si viajamos solas. Además, obligan a las mujeres a cubrirse las caras y si no lo hacen, el hombre de la casa será castigado. They have to dress and cover their faces. If not, the male member of the family will be punished. So this gives more space for patriarchy and male. Esto está dando espacio para que crezca el patriarcado, para que la figura masculina tenga más autoridad sobre las mujeres también dentro del hogar. Todo ha cambiado para la gente en general, pero particularmente para las mujeres. Usted ha hablado de cómo los talibanes han implementado una suerte de apartheid de género. ¿Por qué lo ha definido así? You have said before the Taliban are implementing a sort of gender apartheid against women. Yes, I think it is gender apartheid. If you define the, Sí, creo que es una apartheid de género. Si coges la definición de apartheid, se refiere a la discriminación total de una fracción entera de la población. Lo que está pasando es que las mujeres sufren discriminación por ser mujeres. Así que sí, es un apartheid. Women are facing discrimination because of their gender, because they are women and they're born in Afghanistan. So it is apartheid. What else you can say? ¿Y qué está pasando en las madrasas, en las escuelas islámicas? ¿Cree que esta educación, este tipo de educación religiosa puede traer problemas en el futuro? What is happening at the madrasas? Do you think this Islamic education could lead to problems in the future? Well, I think the Islamic education, the real Islamic education, does not cause problem. La educación islámica real no es problemática. Pero lo que están haciendo con los niños en las escuelas islámicas, en las madrasas que controlan, es simple y llanamente un lavado de cerebro. Y eso sí es peligroso, pero para todo el mundo. Es como lo que ha sucedido con el líder de Al-Qaeda, asesinado hace unas semanas por Estados Unidos en Kabul.
Que estuviera en Afganistán evidencia cómo el país puede ser utilizado por grupos terroristas, poniendo en riesgo la seguridad del mundo, de la humanidad. ¿Y cree que la comunidad internacional está haciendo lo suficiente respecto a su país? Do you think international community is doing enough about Afghanistan? I don't think so, unfortunately. I would say that it was collective failure, and I think No lo creo, desafortunadamente. Diría que la caída de mi país fue un fracaso colectivo. Creo que la comunidad internacional no debe abandonarlo ni darlo por perdido. Debería estar en la agenda internacional, porque lo que ha pasado en Afganistán, lo que el mundo ha visto, puede servir para enseñar a otros países a que no vuelva a repetirse. Tenemos que aprender de los errores que cometimos en el pasado. ¿Qué echa de menos de su país? ¿Piensa que va a poder regresar algún día? What do you miss from your country? Do you think that one day you will return? Por supuesto, cuando la situación me lo permita, lo haré. Creo que todos los que estamos fuera tenemos que tener derecho a volver y a ser tratados con dignidad, como seres humanos. What do you miss most from your country? Everything. I miss the women there. I miss my people who. Lo echo de menos todo. Echo de menos a tantas mujeres, a toda mi gente que ahora está viviendo en condiciones durísimas. The noise in Kabul City, the crowd in Kabul City. Echo de menos el ruido de la ciudad de Kabul, la multitud. Echo de menos el entusiasmo de las niñas yendo a las escuelas convencidas de que eran el futuro del país. You name it. Lo que no echo de menos son las agresiones, ni la discriminación, ni a los gobiernos corruptos. So, Ms. Amar, thank you, good luck and good evening. Thank you so much. Muchas gracias a vosotros y a vuestros oyentes. Listener. A pesar de la represión brutal de los talibanes, que en solo un año han llevado al país casi medio siglo atrás en cuestión de derechos y libertades, las mujeres afganas han vuelto a salir a la calle este fin de semana, lo escuchábamos, al grito de justicia, pan y trabajo. Lo han hecho unas 40 valientes a las que los talibanes han dispersado con disparos al aire, también al suelo y entre insultos, llamándolas prostitutas. Es el país que acaban de dejar atrás 3 jóvenes que sueñan con empezar una nueva vida aquí en España y con las que ha pasado unas horas Pilar Díaz de Aguilar. Ni educación, ni trabajo. Estoy muy preocupada por todas las mujeres, por nuestras familias. Ni maquillaje, ni tacones, ni perfume. En Afganistán las mujeres son como un pájaro que está en una jaula. Ni viajar solas, ni teléfonos móviles. Y la vuelta más temida, la del burka 20 años más tarde. A ellos no les gustan las mujeres. Creen que debemos estar en casa y los hombres ir a la calle. No hay necesidad para que una mujer salga de casa. Desde octubre del año pasado, las niñas mayores de 12 años no pueden ir al colegio. Las mujeres no pueden hacer trayectos por carretera que sobrepasen los 73 kilómetros. Han perdido sus trabajos y sus caras han sido borradas de las vallas publicitarias. Creo que es imposible que volvamos a Afganistán. Mientras estén los talibanes, es muy difícil. Es nuestro país y lo siento mucho. Arzo, Naya y Semin no llevan ni una semana en España. Pertenecen a la Selección Nacional de Jugadoras en Silla de Ruedas y llevan luchando un año para abandonar su país. Para 2 de ellas, el 15 de agosto de 2021 fue un déjà vu. Me desperté de repente en el hospital sin saber qué había pasado. No podía sentir las piernas y había mucha sangre. En la Guerra Civil de 1992, Naya pisó una mina antipersona que le dejó sin la pierna derecha y Semin, durante una peregrinación religiosa, hace 10 años, sufrió un atentado que lo obliga desde entonces a ir en silla de ruedas. A veces pienso en poder caminar sin problemas y lloro mucho. Los talibanes prometieron que esta vez las cosas serían diferentes a la década de los 90. Sin embargo, las mujeres han visto cómo cada día que pasaba suponía tener un derecho menos.
Sueñan con volver a coger un balón y empezar de nuevo a las afueras de Madrid. Getafe. I love to go, Bueno, son algunas de las chicas que han conseguido escapar, Carmen, de lo que la exministra afgana Sima Samar considera una forma de apartheid, un apartheid de género, dice ella. Es que es el agujero negro de las mujeres en una parte del mundo que el resto de la comunidad internacional hemos olvidado o obviado porque... lo más triste de todo, a mí lo que me parece más triste de todo es que no se ve una salida viable a esta situación, ¿no? Porque después de 20 años de intervención extranjera y de guerras continuas, no va a haber nadie que quiera volver a interceder. No hay una salida viable a esta situación que no solo sufren las mujeres, muchísimo más las mujeres, pero que está sufriendo toda la comunidad afgana, en el que más del 95% está por debajo del umbral de la pobreza, que 7 de cada 10 niños van a trabajar y no van a la escuela. Ya en grado supremo está la situación que yo llamaba como de agujero negro de las mujeres, ¿no? Que es verdad que no las lapidan ni las decapitan, como en el anterior régimen talibán de 1996 al 2011, pero que, como muy bien estaba contando nuestra invitada, ha transformado en un régimen insoportable cuando ellos prometieron hace un año, cuando escaparon las tropas norteamericanas y el resto de las occidentales, que iban a respetar a las mujeres. Luego recordaréis que empezó el borrado público de imágenes y de fotos en los espacios públicos con aquellas retiradas de carteles. Luego transformaron el Ministerio de la Mujer en el Ministerio del Vicio y de la Virtud, que el nombre lo dice todo. Sí. Y a partir de ahí empezaron todas las restricciones que sabemos que han tenido y las torturas. Y esa es la situación real de esa parte del mundo de la que los demás estamos desviando la vista. Y eso ha pasado un año y la comunidad internacional, lamentaba la exministra Samar, no hace lo suficiente, Daniel. No, de hecho es que es una situación, sin salida, pero que tendríamos que ver por qué viene o de dónde viene, ¿no? A mí la palabra, fíjate, apartheid, entiendo por qué se utiliza, pero habrá que analizarla bien. Sin duda alguna, las mujeres en Afganistán sufren de un integrismo islámico brutal, de una misoginia absolutamente disparada. Es una situación intolerable, pero todo eso tiene una serie de causas. El apartheid, de hecho, que es una palabra sudafricana, que los Boers, el régimen Boer, empleaba contra la población negra de Sudáfrica, servía para algo. Servía para mantener a la mayoría de la población negra en unas condiciones de disminución de sus derechos absoluta para que ellos pudieran controlar el país. Eran racistas, sin duda alguna, pero había una utilización de ese racismo por unas necesidades de poder político, ¿no? En este caso, esta explosión del fenómeno talibán hay que tener en cuenta que tiene unas raíces históricas, que es de la destrucción de un país sistemáticamente que lleva en guerra desde los años 80. Guerras en que han ido cambiando los contendientes y los apoyos internacionales. Estados Unidos apoyó a las facciones islámicas radicales que lucharon contra la Unión Soviética allí y posteriormente fue el ocupante del país. Y entonces en 20 años de ocupación y gastándose 2,3 billones de dólares no consiguió nada. Es que no se consiguió instituir un Estado. Por eso, el verano pasado los talibanes toman el país sin apenas oposición. Eso no se comprende, ni siquiera hubo una guerra. Y esa guerra fue ganada por los talibanes después de una serie de batallas. Lo que hay es un derrumbe absoluto porque no existía un Estado. Lo que existía eran una serie de funcionarios bastante corruptos en su mayoría, que vivían de ese dinero y se creó una especie de administración títere que nunca consiguió arraigar en el país porque ninguno de los ciudadanos se lo acababa de creer. De tal forma que en el momento en que Estados Unidos se retiró, aquello se cayó inmediatamente, dando paso a un nuevo gobierno talibán que ha intentado tener un aspecto para la comunidad internacional más razonable, eliminando lo que son las ejecuciones directas no televisadas, pero siendo igual de brutal en el trato a todos sus ciudadanos, pero en especial a las mujeres. Y la cuestión es que esto no va a tener una solución no inmediata, sino a largo plazo. La única cuestión que se atisba en el horizonte son países como Rusia, como China, como Irán, que van a negociar y van a comerciar, porque Afganistán es un país que tiene reservas de gas natural, de carbón, de cobre. Habrá un comercio con este régimen,
pero que ese comercio no va a tener ningún efecto en los derechos civiles y en los derechos de las mujeres. Y por otro lado, pues Estados Unidos, hay secciones del Congreso estadounidense que han hablado de rearmar a la oposición armada, ¿no? Un frente que hay en el Valle del Pansy y tal, pero que es otra vuelta de tuerca lo mismo, armar otra facción para ver si pueden. Es decir, esto tiene una pinta pues absolutamente negativa en todos los aspectos. Coincidimos, parece, en el pesimismo sobre el futuro más inmediato de Afganistán. Lucía. Bueno, yo creo que estamos hablando de esto, Marina, porque nuestra conciencia, la conciencia del mundo occidental, pues, en fin, no está limpia ni está serena con este asunto, ¿no? Yo creo que la clave de lo que pasó en Afganistán, de lo que sigue pasando, porque en el fondo estas son las consecuencias de lo que también, de la intervención que los ejércitos de Occidente tuvieron en ese país. De lo que estamos hablando lo resumió muy bien el presidente Biden, que tiene entre sus virtudes algunas veces ser muy sincero, demasiado sincero incluso, ¿no? Cuando dijo, no, nosotros no hemos venido aquí a traer la democracia, nosotros hemos venido aquí a evitar otro ataque como el del 11S y eso lo hemos conseguido, por tanto ya no tenemos nada que hacer aquí. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y esto viene del movimiento neocon, cuando gobernaba Bush después del 11S, según el cual pues Estados Unidos iba a llevar la democracia a Irak, iba a llevar la democracia a Afganistán, y las democracias no se pueden llevar a ningún lado. Las democracias tienen que surgir de los países y de sus sociedades. Y quiero recordar también que no solamente es en Afganistán donde las mujeres están sometidas a los hombres, ¿no? Y son casi como propiedad de ellos en la mayor parte del mundo, ¿no? En la mayor parte de los continentes hay muy poco porcentaje de mujeres en el mundo que vivan en un régimen de igualdad con los hombres. Particularmente pues en el mundo musulmán, en el mundo, en todos los países de religión musulmana, sea de la secta que sea, pues la mujer está sometida y esto es así, esto es una realidad sobre la que yo creo que nosotros realmente, y lo que se llama la comunidad internacional, sea lo que sea eso, porque ya a estas alturas no se sabe muy bien lo que es, pues no creo que tenga ninguna posibilidad de intervenir. Y luego también tenemos que considerar cuál es nuestro papel, ¿no? Cuál es el papel de los medios, ¿no? Porque es el espíritu de este tiempo, el espíritu mediático, digamos, de este tiempo, es volcarse en acontecimientos durante muchos días y después olvidar esos acontecimienos y volcarse en el siguiente acontecimiento, ¿no? Y hace un año solo hablábamos de Afganistán y hace año y medio solo hablábamos de pandemia y hace 3 meses solo hablábamos de la guerra de Ucrania y ahora ya no existe la guerra de Ucrania ni la pandemia, y lo de Afganistán la semana que viene se nos pasará cuando empiece el curso político. Y esto es así, y bueno, pues en fin, estamos viviendo en una época de unas características muy concretas de incertidumbre y de poca solidez. Y bueno, pues y esto es lo que hay, ¿no? Y es difícil es muy difícil para los periodistas y para los analistas encontrar algún elemento de luz en este momento. Ya que mencionas la invasión rusa de Ucrania, este aniversario de Afganistán se produce cuando todos los focos están más ahí, desde luego, o venían estando más en la invasión rusa de Ucrania. La periodista de Radio Bilbao, Isabel León, ha hablado hoy con un abogado especializado en asilo. Es Ignacio Rodríguez Tucho y denuncia un doble rasero a la hora de asistir a los refugiados afganos frente a los refugiados ucranianos. Los datos hablan por sí mismos. Más allá de aquellos vuelos que han fletado para colaboradores, lo cierto es que desde hace un año apenas 796 personas han recibido el visado desde las embajadas de Pakistán, Irán, Emiratos Árabes o Turquía. Comparados con los 150.000 ucranianos que solo en apenas unas semanas consiguieron llegar a España, pues el dato es absolutamente obsceno y destila un racismo institucional tremendo. ¿Podemos hablar de un doble rasero, Carmen?
yo creo que no solo en este ejemplo, sino que lo hemos tenido a lo largo de los últimos años, ¿no? Con los cientos de miles de refugiados que esperaban a la puerta de Europa y que paramos en Turquía, subvencionando bien su estancia ahí, con los que intentan huir a través de África y se ahogan en el Mediterráneo, y eso contrastó mucho con el rescate casi en furgonetas de los ciudadanos ucranianos, que por supuesto que no estoy poniendo en duda que se tenga que rescatar más a unos que a otros, o antes a unos que a otros, ¿no? Y que probablemente sería pues por la cercanía europea, por la similitud que nos sentíamos más identificados con esas personas. Pero yo creo claramente, estoy con las declaraciones que acabamos de oír, que hay un acogimiento de primera categoría o de primera clase y otra de segunda, y que además en estas circunstancias siempre, además, las más vulnerables somos o son las mujeres, ¿no? Que la violencia contra las mujeres sigue siendo internacionalmente también una violencia de segunda categoría, y que esto nos muestra un poco pues lo que está comentando Lucía, ¿no? Que a veces estamos en el titular, en la moda del titular en general, me refiero a la preocupación de la semana o momentánea, pero luego llegará otra cuestión y pasaremos página rápidamente. Daniel. Lo que sucede es que fíjate que con la situación de las mujeres concretamente en Afganistán, hay una situación muy similar a países como Qatar, como los Emiratos Árabes Unidos o como Arabia Saudí. Son prácticamente las mismas normas, nada más que las mujeres de esos países, al ser países enormemente ricos, sufren esa marginación social pues a bordo de Mercedes con lunas negras, o van a centros comerciales totalmente segregados que son solo para ellas, en fin, ¿no? Y en Afganistán lo sufren además con la pobreza. Es que cuando hablamos de comunidad internacional, que normalmente lo que nos referimos es a Estados Unidos Occidente, su área de influencia, con esos países hay unas relaciones muy afables y de gran... y todos los días además, ¿no? Esto nos tiene que hacer ver no solamente la cuestión del doble rasero, sino la cuestión del concepto de intervención, que también es aplicable para el tema de los refugiados y las olas migratorias. Las olas migratorias y de refugiados que ha soportado Europa en los últimos ya 7-8 años proceden sobre todo de dos guerras, o de tres, de Libia, de Siria y de Irak, que son tres países donde es absolutamente imposible eliminar el papel que Estados Unidos y sus aliados tuvieron en cada uno de esos tres países, para que se produjeran guerras civiles, para quitar a gobiernos que no se consideraban afines, que eran gobiernos que podían ser dictaduras, nadie lo niega, pero que aportaban estabilidad a la región y que, por cierto, tenían una tradición bacista laica que en nada se corresponde con el integrismo islámico de los países del Golfo Pérsico o el que hay ahora mismo en Afganistán, ¿no? Es decir, que hemos eliminado incluso del mundo árabe islámico aquellos países que podían tener, podían dar una salida o podían hacer intervenciones que eliminaran, digamos, estos problemas de integrismo. Entonces, claro, es que se han ido creando una serie de problemas que antes no teníamos por diferentes cuestiones geoestratégicas, que luego lo pagamos, lo que son los países y las poblaciones de los países que tienen que emigrar masivamente, ¿no? Y eso es un fenómeno que antes de llegar a ese punto habría que tener cuidado cómo se interviene y dónde se interviene. Lucía. Hombre, yo creo que, en fin, no hace falta, es una evidencia, pues, en fin, muy sonrojante, la diferencia de trato que decía nuestro invitado a propósito de los refugiados de Ucrania y de los que huyen de la guerra de Ucrania y de los que huyen de otras guerras de países que racialmente no se corresponden con nuestro modo de vida, ¿no? En fin, yo tampoco... No querría yo que nos fustigáramos mucho, porque esto es completamente humano y cualquier manual de comportamiento sociopolítico, socioemocional, pues habla de que las tragedias en nuestros pueblos siempre te afectan más que en el pueblo vecino y que en el país vecino y que en el país que está más lejos. O sea que, bueno, yo creo que la solidaridad con personas que tienen más que ver con nuestro modo de vida y que son más identificables con nuestra manera de vivir,
pues bueno, pues esto está estudiado en todos los manuales de comportamiento, o sea que tampoco vamos a decir que es una obviedad que esto es así y que no deberíamos, o sea, que podemos castigarnos y que podemos decirlo y que podemos lamentarlo. Pero bueno, esto es así. Es verdad que nuestras puertas han estado abiertas. De hecho, hay muchísima gente, muchísimos ucranianos entre nosotros. También hay ucranianos que han vuelto, por cierto, que no han podido. Han salido muchos reportajes en los medios diciendo que hay gente que no se ha sabido integrar y bueno, pues que no se ha podido integrar. Pero bueno, yo creo que es verdad que los países occidentales, en este caso, han hecho... los países europeos han hecho un esfuerzo muy grande, ¿no?, por ayudar, cosa que me parece que es digna de elogio absolutamente, porque eso demuestra un nivel de solidaridad que ya lo quisieran para sí otros lugares del mundo, ¿no? Con lo cual tampoco está mal, ¿no?, que nosotros tengamos esa posibilidad de ser solidarios, por lo menos con algunos de los más infortunados, ¿no? Queríamos fijarnos en la situación de las mujeres y de las niñas en Afganistán, pero lo decía Carmen también en su primera intervención, la situación humanitaria del país es de emergencia. No trabajo, no comida, no ayuda de fuera de Afganistán, no puedes vivir. Por favor, no se olvide de Afganistán. Afganistán ahora necesita mucha ayuda. Es el llamamiento de otro refugiado, de Sadab, con el que hemos hablado hoy en la SER, un colaborador de la Organización Mundial de la Salud que ahora vive en Madrid con su familia. De allí de Afganistán acaba de volver José Mas, director adjunto de Operaciones de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Médicos Sin Fronteras ha mantenido su trabajo en Afganistán tras la vuelta de los talibanes. ¿Cuál es la situación humanitaria del país? La situación es un poco mejor que justo después de la llegada de los talibanes, pero sigue siendo peor que hace un año y desde luego sigue siendo insuficiente para dar respuesta a la necesidad, no nos olvidemos, de casi 40 millones de personas. Lo que hemos visto el último año ha sido sobre todo un éxodo de actores humanitarios que se produjo acto seguido a la toma de poder de los talibanes por la incertidumbre, la inseguridad y también posteriormente por los recortes en cuanto a los programas de financiación humanitaria y de cooperación al desarrollo que impuso la comunidad internacional. Eso fue lo más visible durante los primeros meses, junto a también una mayor libertad de circulación, porque el hecho de que el conflicto abierto, las hostilidades, los bombardeos, las bombas, etcétera, etcétera, hubieran cesado, permitió que la gente que antes de la toma de poder, evidentemente, vivía en una situación de conflicto abierto, donde la guerra había alcanzado en algunas ocasiones el centro de las ciudades, como en julio y agosto del año pasado, pues el hecho de que esa actividad bélica cesara permitió que se moviera más libremente y, por tanto, podía acudir a los servicios sanitarios con más asiduidad y vimos cierto desbordamiento en muchos de los hospitales, como te decía, por esas dos causas. Libertad de circulación, que nos permitió tratar a mucha más gente, pero también la salida de muchos actores que trabajaban en el sector sanitario hizo que muchas clínicas y hospitales cerraran, con lo cual se producían cuellos de botella y los pacientes llegaban en masa. Y después, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo está ahora mismo la atención sanitaria, el sistema sanitario en Afganistán? Posteriormente, es verdad que las sanciones económicas se fueron aliviando un poco y ha habido un regreso de varios actores humanitarios, pero aún así, a día de hoy, la condicionalidad de mucha de esa ayuda humanitaria o de cooperación al desarrollo hace que el sistema sanitario todavía sea más débil de lo que ya era un año antes, ¿no? Médicos Sin Fronteras lleva denunciando la debilidad del sistema sanitario afgano desde hace muchos años y a día de hoy no ha hecho sino empeorar. Todavía hay muchas clínicas y hospitales que no han abierto. Hubo también cierto éxodo de personal sanitario, como podéis imaginar, cuando los talibanes llegaron al poder. Y también hay escasez de suministros y de medicamentos, ¿no? Con lo que la situación a día de hoy del sistema de salud es aún más insuficiente de lo que ya era hace un año. Y a eso le tenemos que añadir que Afganistán es un país donde las catástrofes naturales son recurrentes. De hecho, sin ir más lejos, este año llevamos ya 2 terremotos
inundaciones y una sequía durísima, que también está contribuyendo a la inseguridad alimentaria, y donde también son recurrentes los estallidos epidémicos, ¿no? El sarampión este año ha hecho mucho daño, cólera también ha surgido últimamente en estos meses de verano. Y su trabajo con el regreso de los talibanes, de este régimen, ¿ha cambiado? ¿Cómo es su contacto con los talibanes? Médicos Sin Fronteras lleva más de 40 años trabajando en el país y a lo largo de todas estas décadas siempre hemos mantenido una interlocución con el gobierno, con las autoridades que gobernaran el país y con los diferentes grupos armados en cuyas regiones también estábamos operando. Entonces, las dificultades de operar en Afganistán hoy siguen siendo las mismas. Con los talibanes en el poder hemos logrado mantener las actividades del mismo modo, en las mismas circunstancias en las que veníamos desarrollándolas con anterioridad, y evidentemente eso lo que nos ha requerido es, como en todos los contextos y en todos los conflictos armados en los que trabajamos, explicar bien cuáles son nuestros principios humanitarios de independencia, de imparcialidad y de neutralidad, y explicar los requisitos de la misión humanitaria. Nosotros al final solo tratamos pacientes, no nos importan los uniformes militares, no nos importan quiénes son partidarios o quiénes favorecen un régimen u otro. Lo que al final solo queremos hacer es intentar evitar que haya un aumento de muertes a causa del conflicto, y gracias a Dios eso lo hemos podido mantener sin ninguna interferencia ni injerencia en nuestros programas médico-humanitarios hasta el día de hoy. Pues José Mas, director adjunto de Operaciones de Médicos Sin Fronteras, muchas gracias por estar en Hora 25 y suerte con la vuelta en septiembre a Afganistán. Muchísimas gracias a vosotros. Ya hemos escuchado al empezar también la celebración de este aniversario de los talibanes frente a la Embajada de Estados Unidos en Kabul, el aniversario de lo que reivindican como una gran victoria contra su enemigo, contra los Estados Unidos. La toma de Kabul precipitó una salida de las tropas norteamericanas que todos recordamos como caótica, días de tensión, con multitudes agolpadas en el aeropuerto de la capital tratando de escapar de lo que se avecinaba con el regreso de los talibanes y que hemos visto que desafortunadamente se ha consumado. Vamos a echar la vista atrás con Ángel Villascusa. Entre el momento en el que Estados Unidos anunció que se retiraba de Afganistán y la toma de Kabul pasaron exactamente 4 meses. El 15 de abril de 2021, Joe Biden anunció que había decidido que era el momento de acabar con la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Las tropas de la principal potencia del mundo dejarían el país que invadieron como consecuencia de los atentados contra las Torres Gemelas 20 años y más de $2 billones después. Los estadounidenses y la comunidad internacional pensaron que el gobierno afgano y sus 300.000 soldados resistirían, aunque el ejército americano retirase sus 10.000 efectivos. Sin embargo, se equivocaron. Desde el comienzo de la última etapa de la retirada, el gobierno afgano ha perdido al menos 5 distritos. El avance talibán fue más rápido, más preciso y con menos oposición de lo que se previó en Occidente. La marcha de las tropas estadounidenses de Afganistán estaba prevista para el 11 de septiembre, coincidiendo con el aniversario de los atentados. Pero la toma de Kabul lo cambió todo. Así lo contaba para la SER nuestro compañero Lluís Miquel Hurtado. Un comité talibán se encuentra en estos momentos dentro de Kabul, en el Palacio Presidencial, negociando con las El 15 de agosto, Kabul ya estaba bajo control talibán. El miedo a la represión llevó a los miles de afganos que habían colaborado con los países occidentales y al personal de las embajadas a agolparse en la única plaza libre, el aeropuerto de Kabul. Allí se tomaron las dramáticas imágenes de los afganos subidos a los aviones, abrazados a los trenes de aterrizaje o a las alas, esperando salir de un país por miedo a las represalias. Occidente empezó entonces a planificar una salida ordenada de su personal y de sus colaboradores dentro de ese caos. Así lo contaba la ministra Margarita Robles el 23 de agosto. La situación en el aeropuerto de Kabul es dramática, muy difícil, muy peligrosa. Hay gente que quiere entrar, que se les ve a los lejos, que nuestro ejército les llama y no pueden acceder. Hay grupos que se concentran,
que gritan España, España y llevan una bandera española o una bufanda roja. Hay casos humanos verdaderamente emotivos, familias enteras que se agolpan. Hay muchísimos niños, muchos niños pequeños. Es un drama humanitario sin precedentes, pero creo que España se puede sentir muy orgullosa del trabajo. Y yo me siento especialmente orgullosa de las Fuerzas Armadas. De aquellos días se recuerdan algunas historias lamentables, como la del personal holandés que huyó sin avisar a sus colegas de la embajada. Un año después, España todavía no ha traído de vuelta a los 4.000 afganos a los que se comprometió. Los últimos 224 regresaron la semana pasada. Un reportaje de Ángel Villascusa, periodista de Internacional aquí en la SER, y que se ha encargado además de la producción de todo este tramo especial dedicado a Afganistán. Hora 25 en SER Podcast. 5 días nada más ha durado la tranquilidad en torno a Taiwán, donde China ha retomado hoy maniobras militares por la visita, en este caso, de 5 congresistas estadounidenses, una delegación con representantes tanto del Partido Demócrata como del Republicano. Ha sido un viaje más discreto que el de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, pero para Pekín es un nuevo desafío de Washington a la política de una sola China, y ha bastado para que los aviones de combate vuelvan a sobrevolar los alrededores de la isla. Pekín, Adrián Foncillas. Menos de una semana ha durado la calma en el estrecho de Formosa. Han vuelto las maniobras militares chinas como respuesta a otra visita de políticos estadounidenses, esta vez liderada por el senador Ed Markey, conocido por sus afiladas críticas a China. Taipei ha querido darle un perfil bajo a la visita, probablemente para no irritar a China más de lo necesario. No la anunció con antelación, no permitió prensa en la reunión con la presidenta Tsai Ing-wen y esperó a que la comitiva marchara de la isla para colgar las fotografías en sus redes sociales. Pekín ha reaccionado con la indignación previsible. 30 aviones de guerra han participado en los ejercicios de hoy, de los que la mitad han traspasado la frontera oficiosa marítima. Pero además de este frente internacional que se ha abierto con China a raíz de estas visitas a Taiwán, la situación interna, la polarización, la tensión dentro de Estados Unidos también nos está ocupando estos días a raíz de la investigación del FBI a Donald Trump por los documentos secretos y muy secretos que los agentes han encontrado en su mansión de Florida y por los que podría enfrentarse a una pena de cárcel por violar la ley de espionaje. Trump ha venido agitando a sus seguidores desde el momento del registro, clamando contra el Departamento de Justicia, contra el FBI, contra la Casa Blanca, hablando de una caza de brujas político-judicial. Un acérrimo de Trump, de hecho, ha atacado una oficina de los federales en Cincinnati tras ese registro, abrió fuego contra los agentes, fue abatido después. Bueno, hoy, una semana después del registro, Trump se ha ido a la Fox a decir que hay que bajar la temperatura en el país porque está muy alta. Washington, Manuel Ruiz Rico. En sus primeras manifestaciones públicas tras el registro de su mansión en Florida hace una semana, Donald Trump ha pedido bajar la temperatura del país para evitar, ha dicho, que ocurran cosas terribles. Lo ha expresado así en una entrevista publicada en la página web de la cadena Fox News. El expresidente ha tendido también la mano a la investigación del Departamento de Justicia sobre los documentos secretos recuperados por el FBI en su mansión. Si hay algo que podamos hacer para ayudar, yo y mi equipo estamos dispuestos a hacerlo, ha asegurado, porque hay una ira en el país que nunca antes se había visto, salvo en momentos muy peligrosos, ha añadido. Sin embargo, el expresidente no ha desaprovechado la ocasión para lanzar un mensaje a sus seguidores y criticar la operación policial en su residencia privada. Trump ha afirmado que la tensión social se debe a que la gente está enfadada por un nuevo año de estafas y caza de brujas, sugiriendo así que las elecciones del año pasado fueron fraudulentas. Además, ha vuelto a sugerir que el FBI podía haber puesto pruebas falsas durante el registro de Mar-a-Lago. El Departamento de Justicia recuperó de la mansión de Trump información clasificada como de alto secreto e investiga al presidente por los posibles delitos de espionaje y eliminación de documentos, que podrían conllevar penas de prisión. Hay una ira en el país muy peligrosa, dice Trump, Lucía. Bueno, la que la ha producido, ¿no? Más que nada. Es un poco lo del quirófano y la manguera, claro, ¿no? Y todo esto. Es decir, él lo sabe bien, ¿no? Porque precisamente él es el que se ha dedicado durante todos estos años a producir esa ira y ese odio, ¿no? Pero, bueno, más allá, ¿por qué no nos habrá sorprendido que hayan encontrado en su casa documentos secretos? O sea, cosa que, en fin, desde el punto de vista institucional parece increíble, ¿no? Que en Estados Unidos, en fin, si hay algo, en fin, yo creo que si hay algo que en Estados Unidos se respeta es la figura presidencial y que los presidentes, además, cuando se van de la presidencia, hayan sido lo que hayan sido, guardan silencio, más o menos. No participan en los debates políticos prácticamente nunca y se dedican a ordenar sus bibliotecas, ¿no? O sea, sus fundaciones. Esto lo han hecho todos los presidentes hasta la fecha, hasta este presidente tan excéntrico. Pero claro, el problema no es Trump, porque
en fin, él ya demostró lo que era cuando en fin, instó casi a que asaltaran el Capitolio, que ya es el colmo, ¿no? Asaltar la democracia directamente. El problema es que hay millones de norteamericanos que están dispuestos a creerse perfectamente que el FBI puso documentos falsos para acusar a Trump de habérselos llevado documentos secretos de la Casa Blanca, ¿no? Y mientras haya millones de personas capaces de creerse esto que su primera portavoz llamó hechos alternativos, ¿no? Que creo que fue yo creo que es uno de los conceptos de la época, ¿no? De esta época, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, del resto de las democracias, digamos, del orden liberal. Pues mientras haya millones de personas dispuestas a creerse eso, pues no veo mucho remedio desde el punto de vista de la, en fin, de la salud, ¿no? De la salud de una sociedad, ¿no? Daniel. Bueno, Trump es un golpista y un sedicioso de extrema derecha. Esto es así. Y estas declaraciones forman parte de su táctica continuada y extendida en el tiempo para llevar a cabo efectivamente pues su plan de subversión de la propia República en Estados Unidos, la República Federal. Es decir, Trump lo que constantemente hace es la creación de una serie de conflictos que no son conflictos generalmente concretos en base a una cuestión económica, social, religiosa o étnica. Es un conflicto que siempre se establece en torno a la conspiranoia. Existen unas élites que conspiran constantemente contra la democracia en Estados Unidos. Eso es lo que dice él, ¿no? Y él es el salvador ante millones de personas que viene a enfrentarse a esas élites, ¿no? Son unas élites, por cierto, que son abstractas. Él nunca se refiere a las élites económicas, sino que emplea este concepto difuso de élite que también conecta con lo poco que se fían muchos estadounidenses del centro del país, del gobierno federal, ¿no? Y de sus burócratas y de sus políticos y tal y cual. ¿Qué es lo que sucede? Que una vez que se establece esta conspiración, es absolutamente imposible, se empieza a deslegitimar las propias instituciones del Estado. Él tiene capacidad para seguir presentándose como una víctima, cuando él ha sido precisamente el agresor a la democracia estadounidense. Hay que recordar que Trump se enfrentó a dos procesos de destitución, dos impeachment, el primero en el 2020 por abuso de poder y obstrucción al Congreso, y el segundo en febrero del 2021 por incitación a la insurrección, ¿no? Se perdieron estos impeachment por los votos del Partido Republicano. Pero es que hay que recordar que este segundo, el de incitación a la insurrección, se produce por el asalto, y ese asalto al Congreso tuvo lugar cuando se estaban contando los votos electorales. Era directamente la planificación mediada de un golpe de Estado. Hay que recordar que Trump fue también quien en el proceso electoral llamó a diferentes funcionarios electorales, el secretario de Estado de Georgia, para que anulara el resultado electoral. Es decir, que este tipo dio un golpe de Estado. Intentó darlo, lo que pasa es que no le salió bien. Que es por lo que va a tener que declarar en las próximas horas Rudy Giuliani ante un gran jurado, precisamente por lo de Georgia. Sí, Daniel. Sí, digo que efectivamente, una vez que tú mismo has actuado pues como un sedicioso, como un golpista, lo que haces es que te inventas que hay unas élites, que tal y que cual, ¿no? Y de tal forma que consigues que tus afines, la secta social que has construido, una secta social gigantesca de millones de personas que te ven a ti como el salvador precisamente para el problema que tú estás creando. Yo me temo, por finalizar, creo que a Trump el tiempo se le está acabando porque ha cometido muchas irregularidades, muchas ilegalidades, y creo que van a ir a por él de manera seria. Pero creo que él conoce que si no se atreven a ir a por él de una forma más directa todavía y directamente detenerle por las cosas que ha cometido, es por el miedo a la quiebra social en Estados Unidos. Por eso él sigue fomentando ese conflicto. Y ahí está el quid de la cuestión. Creo que ya hay miedo en el aparataje estadounidense, en su base social más profunda del Estado, a que en Estados Unidos haya una quiebra social incluso con carácter armado. Es que Daniel, yo estoy completamente de acuerdo en la caracterización que haces de Donald Trump,
pero si la democracia americana hubiera dado respuesta clara a los problemas que se vienen arrastrando en estas sociedades desde la crisis del 2008, seguramente Trump no existiría como tal. Es decir, no creo que esas élites, Daniel, existen. Esas élites existen y el mandato de Obama, de 8 años, que fue un mandato teóricamente, en fin, progresista y demócrata y todo lo demás, pues no fue capaz de acabar con las grandes desigualdades, con el abandono que mucha gente, en fin, sufrió. Y no voy a hablar de cómo se entronizó la globalización para ahora decirnos que era broma, ¿no? Es decir, que hay cosas, la quiebra social esta de la que tú hablas, no la ha producido exactamente Trump. Yo creo que Trump es un producto también del fracaso de las políticas, digamos, de lo que se denomina en los think tanks el orden liberal, ¿no? Y creo que eso hay que analizarlo. No sirve de nada caracterizar a Trump como lo que es, que realmente lo es, pero yo creo que él es la manifestación de una realidad y dices tú que le tienen temor, claro, es que esa realidad existe, efectivamente, existe y ha producido a Trump como podría haber producido a otra cosa. Hora 25. Ser Podcast. Decíamos al empezar que más de 1 millar de municipios celebran estos días sus fiestas patronales. Carmen incluso a lo mejor se va de verbena al salir. Bueno, también Madrid está de verbena, en este caso por la Paloma, y ha sido con esa excusa que Isabel Díaz Ayuso le ha puesto voz a sus tuits. A eso de que Madrid no se apaga, con este aviso añadido al presidente del Gobierno. Madrid no se va a apagar por decreto, se va a apagar si Sánchez así lo impone. Aquí lo que está agotado es su tiempo. El tiempo de Sánchez está agotado y el de los españoles también. Y a España le va a ir peor, cada vez peor con Sánchez y nos quiere arrastrar con él. Somos la capital de Europa que antes apaga sus escaparates y que además ha sido a manos de un decreto que atenta directamente contra la libertad de horarios comerciales que es tan propia en la Comunidad de Madrid, al turismo, al comercio y a los servicios básicos. En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también por la fiesta de la Paloma, ha apoyado el recurso que la Comunidad de Madrid estudia presentar al Constitucional contra las medidas de ahorro energético. El problema no es tanto que la Comunidad de Madrid vaya al Tribunal Constitucional como que el Gobierno le han declarado inconstitucional 2 estados de alarma y el cierre del Congreso. Y por eso el Gobierno quiere controlar el Tribunal Constitucional. Que este Gobierno, que pacta con Bildu, que pacta con el independentismo, se escandalice porque se utiliza la palabra autoritarismo, a mí me parece que es fariseísmo en estado puro. Dictar un Real Decreto Ley sin consulta con nadie que lo tenga que aplicar, dictar un Real Decreto improvisado, pues a mí me parece que no pasa nada porque la oposición, el Partido Popular, diga que esto es autoritarismo. Esto solo unas horas después de la entrevista de Alberto Núñez Feijóo este fin de semana al diario El País, en la que hemos visto al líder del PP tratar de mantener esa imagen de moderación que aseguraba querer llevar a Génova. Bueno, fariseísmo, autoritarismo. Lucía, como has estado unos días fuera y no has tenido que hablar del plan de ahorro energético y de la reacción del PP, pues empiezo por ti. Pues la verdad es que es un asunto difícil de comprender, ¿no? Desde fuera, ¿no? En su desarrollo me refiero, ¿no? Porque... o sea, bueno, en fin, no me sorprende nada que Isabel Díaz Ayuso tenga... Lo sorprendente hubiera sido que Isabel Díaz Ayuso hubiera dicho, pues me parece bien lo que está haciendo Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, que su naturaleza, digamos, ella ganó, en fin, su liderazgo y unas elecciones con este mensaje y por tanto pues no me sorprende nada que continúe con este mensaje, que ya no es el mismo, que ya su papel no es el mismo que cuando estaba Pablo Casado en el PP. Es evidente que después de las elecciones andaluzas el papel de Isabel Díaz Ayuso pues ha cambiado, ¿no? De forma objetiva, políticamente ha cambiado. Digo que es difícil de entender porque tampoco es muy fácil de analizar cuál ha sido la actuación del Gobierno en este caso, ¿no?
porque fueron acontecimientos muy acelerados, fueron anuncios muy acelerados, el presidente lo anunció, después la ministra anunció una cosa, luego la otra, una temperatura para el aire acondicionado, luego la otra, en fin. Yo creo que esto se podría haber gestionado, como siempre, un poco mejor, ¿no? Yo creo que hay una dinámica muy perniciosa y muy diabólica en la política española, que es el gobierno, como el PP no me va a dar ni agua, pues hago lo que dicto las cosas, no consulto, y como sé que me van a brear, pues al final, bueno, es una dinámica perversa, digamos, ¿no? de desacuerdo ab inicio, digamos, sin siquiera hacer lo posible por demostrar que efectivamente... es decir, hubiera sido muy fácil que el gobierno, el presidente del gobierno, se hubiera puesto en contacto con las autonomías del Partido Popular y las suyas propias, con Urkullu, con todo el mundo, para pactar estas medidas, ¿no? Pero como da por hecho que el PP va a estar en contra, pues seguramente no lo hace. Y eso yo creo que es una dinámica muy perversa en la que está metida la política española, y esa es la dialéctica que hay en este momento, gobierno-oposición. Y bueno, yo creo que el presidente del Partido Popular, pues, en fin, me parece que quiere pescar en todos los caladeros electorales, que además, como el viento lo tiene de cola, pues realmente el daño, o por así decirlo, que puede hacerle la radicalidad de Isabel Díaz Ayuso, yo creo que es ninguno, ¿no? Yo creo que es ninguno porque, Isabel Díaz Ayuso era un problema para Pablo Casado, porque Pablo Casado era un líder débil. Alberto Núñez Feijóo es un líder fuerte, por tanto, pues no es un problema real. Y bueno, de alguna manera en Madrid tiene asegurada, que ya veremos que hay elecciones, ¿eh? Ya veremos a ver cuál es el futuro electoral de Isabel Díaz Ayuso, porque falta un año para las elecciones, ya veremos a ver si realmente consigue ese éxito que se supone que va a conseguir. La duda es esa, ¿no? Con todas las reservas que puede haber sobre cómo ha gestionado el gobierno la negociación o no negociación del plan de ahorro energético, el anuncio de las medidas, aun con las reservas que pueda haber. La duda es si la respuesta del Partido Popular habría sido muy diferente. Claro, no lo sabemos, porque esa es la dinámica en la que está metido, pero no solamente con este decreto, es una dinámica que, fíjate lo que ha pasado con el Poder Judicial, ¿no? Una dinámica que venimos viendo. Claro, el Partido Popular dice, el gobierno cambió la ley, y el gobierno dice, es que el Partido Popular no estaba dispuesto. Entonces, ¿cómo puede saber exactamente cuál es la realidad? Es decir, que hay una acción-reacción, ¿no?, por ambas partes. Carmen. Es que yo creo que Feijóo, se vio claro en la entrevista de ayer en el periódico El País, está nadando entre varias aguas, como decía Lucía, ¿no? Ellos saben, y el presidente de Feijóo sabe, que necesita de 4 territorios para ganar las elecciones y hacerse presidente del gobierno. Necesita Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia. ¿Puede permitir este discurso diferente, yo casi diría casi contrario, entre el presidente andaluz y la presidenta madrileña? Porque sabe que ahí aglutina voto por los dos extremos, ¿no? Y por lo tanto, por una parte da una de cal y otra de arena, ¿no? En la entrevista habla de las bondades del PNV y de las bondades de Urkullu, porque sabe que va a necesitar al PNV. Dice que se habla mejor con Urkullu que con el propio Pedro Sánchez. Y por otro lado, intenta volver a sacar el problema o lo que ellos tildan de problema lingüístico en Cataluña, porque necesitan a Cataluña, porque solo obtuvieron 3 diputados en las últimas elecciones generales, y con 3 diputados en Cataluña es muy difícil gobernar en España. Por lo tanto, está siempre moviéndose entre esta equidistancia para poder no solo ganar votos, sino además no perder ninguno de los que tiene. Pero yo creo que, al contrario de lo que decía Lucía, no pierden ninguna ocasión, incluso aunque hubieran conseguido negociar alguna de las medidas, para hacer la política de lo que ellos han denominado el antisanchismo, y sobre cualquier asunto que tenga una prioridad nacional, como por ejemplo la energética, sacan a relucir Bildu, ETA, Esquerra Republicana de Cataluña. Incluso ayer el presidente Feijóo en la entrevista decía que el tope del gas, la excepción
ibérica que está dando buenos resultados. Yo creo que eso es innegable porque los datos son los que son. Seguía poniendo palos en la rueda diciendo que estábamos regalando con esta excepción ibérica, con el tope del gas, 230 millones a Francia. O sea que yo creo que están en una estrategia electoral muy calculada porque se ven a un paso de, ¿no? Las encuestas le dan este viento favorable, y yo creo que hiciera casi lo que hiciera el gobierno, la respuesta del señor Feijóo iba a ser siempre la misma. El gobierno tampoco está ahorrando en calificativos para el principal partido de la oposición. El Partido Popular no ha asumido que los ciudadanos eligieron a un gobierno y que a ellos los mandaron a la oposición. Y esa incapacidad de aceptar unos resultados electorales les está llevando a mantener desde el primer día una oposición destructiva, una oposición negacionista y una oposición obstruccionista a cualquier planteamiento y a cualquier medida que este gobierno está adaptando. Es Pilar Alegría, portavoz del PSOE, ministra de Educación, en una entrevista a la agencia Europa Press. Y así nos queda por lo menos un año o más de un año, supuestamente para las elecciones, Daniel. Sí, eso tiene unas implicaciones preocupantes. Mira, escuchando a Ayuso, a mí se me ocurren tres formas de definir, ¿no? Una es el tono mesiánico que emplea, otra es que continuamente se erige como la única garante de libertad, ya no solo en Madrid, sino prácticamente en España. Y luego juguetea constantemente con esta fraseología de declararse en rebeldía, de no cumplir las leyes. Esas tres características es la forma en que hemos definido a Trump. La misma. Hay diferencias, evidentemente, entre los personajes por su capacidad de poder y el contexto en el que se mueven. Pero la táctica política de Ayuso y la de Trump es muy similar. ¿Qué es lo que sucede? Que Ayuso, de una u otra manera, condiciona y contamina al resto del PP. Es cierto que la dirección nacional ha cambiado, que es una dirección nacional más fuerte, pero es cierto que en este caso el debate que no se ha establecido en absoluto sobre el tema de la negociación del gobierno, si lo podía haber hecho mejor o peor, o sobre la cuestión técnica de fondo, cómo haber hecho las medidas de ahorro energético, eso no se ha discutido, sino que ha obligado a la dirección a dar cambios de rumbo de nuevo y en algunos momentos decir que sí querían esas medidas, luego que no las querían, luego que eran medidas malas, luego que es que no las... Es decir, al final ha impuesto su posición. Ahora, hay algo más allá, que es no solamente el efecto que la táctica de Ayuso crea en el propio Partido Popular, sino la contaminación que se produce en los votantes de derecha en España, que ya no consideran que Pedro Sánchez es un mal gobernante, que están en todo su derecho, o que haya cosas concretas que haga que están mal hechas, porque ellos tienen otra ideología, otra forma de ver cómo se articula una sociedad, sino que es que Sánchez es un presidente ilegítimo, que además de una u otra forma conspira contra España, conspira ilegalmente, hace cosas que no nos acaban nunca de contar para perjudicar al país. Esto es lo que va calando en una parte del electorado de derechas en España. ¿Qué va a pasar en las siguientes elecciones si resulta que no las gana el PP? Es que este es el problema de fondo, cuando empezamos a tener líderes políticos con éxito electoral que empiezan a introducir la dinámica de la ilegitimidad del adversario entre sus votantes. Esto es lo que al final acaba quebrando la sociedad y se acaba teniendo unos efectos muy perversos y muy peligrosos. Yo creo que los hechos en absoluto indican que Isabel Díaz Ayuso haya impuesto su criterio en el Partido Popular, puesto que ninguno de los presidentes autonómicos del Partido Popular ha dicho que va a recurrir al Constitucional. Más bien, diría yo que Isabel Díaz Ayuso está en clara minoría en su partido, ¿no? Porque el resto de los presidentes en absoluto van por supuesto, ni de broma van a incumplir la ley, ¿no? Ese análisis que has hecho, Daniel, creo que tiene que ser un poco matizado, porque después de las últimas elecciones andaluzas creo que eso ha cambiado. Es decir, el presidente Juanma Moreno en Andalucía ganó las elecciones no en absoluto con ese discurso. No tiene nada que ver el discurso de Moreno con el discurso de Díaz Ayuso, nada que ver. Y sin embargo tuvo mayoría absoluta, cosa que no tiene Isabel Díaz Ayuso. No tiene mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso, pero Juanma Moreno sí tiene mayoría absoluta y lo tiene con un discurso mucho más parecido al de Feijóo que al de Isabel Díaz Ayuso o al del propio Pablo Casado, que más o menos tenían el mismo discurso los dos, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que hay una parte de la derecha española
muy radicalizada. Yo creo que en territorios, por ejemplo, como Madrid, al calor de la aparición de Vox y del éxito de Vox, éxito que, por cierto, en Andalucía también tendríamos que analizar cuáles son los resultados de Vox en Andalucía y cuáles son las consecuencias que ha tenido en Vox el resultado de Andalucía, que creo que esto lo estamos analizando con poca profundidad y me parece que la tiene. O sea, la sensación que da es que el partido Vox ya en absoluto es lo que venía siendo. ¿Tú crees que está empezando a pinchar? Yo estoy casi convencida que hay un movimiento y de hecho el propio papel que yo calificaría como un poquito patético que está teniendo, por ejemplo, en el gobierno de Castilla y León, que es un hecho que está teniendo el vicepresidente y sus consejeros una calamidad desde el punto de vista de la gestión, que afecta, por supuesto, al Partido Popular de aquella comunidad, pero que si analiza realmente cuál es su actuación política, tanto en Castilla y León como lo que ha pasado con Macarena Olona, el resultado es igual a desastre. Y eso es un hecho que está ahí y que creo que puede matizar un poco lo que ha dicho Daniel, que es verdad que hay una parte de la derecha que efectivamente ha considerado que es ilegítimo políticamente el gobierno de Pedro Sánchez, y yo creo que eso es un error, y creo que Alberto Núñez Feijóo en absoluto ha caído en ese error. Creo que, es decir, por duro que sea su discurso, él nunca ha caído, yo creo, en la deslegitimación del presidente del gobierno. La primera vez que fue a Moncloa dijo: yo respeto la figura del presidente Pedro Sánchez, ¿no? O sea, que creo que están cambiando un poco las cosas en ese sentido. Carmen. Es que yo creo que Feijóo sabe que para ganar las elecciones tiene que ganar la España periférica, y que no es lo mismo Madrid que Galicia, que Andalucía o que Extremadura. Y además es que él viene de donde viene, ¿no? Además, con un discurso muy autonomista en ese momento, mientras fue presidente de la Generalitat. La cosa que yo creo que ahora tiene esa dificultad para conjugar los dos papeles, para no perder votos por la parte más derecha de su propio partido, ¿no? Sobre todo ahora en el que parece que las expectativas sobre lo que va a ser Vox están de bajada. A mí no me gustaría confundir el deseo con la realidad, porque las encuestas todavía le siguen dando un porcentaje más alto del 14%, pero sí que parece que Vox ha tocado techo, y sabe que Feijóo sabe que tiene que recoger ese voto, pero también tiene que recoger el voto moderado que ha conseguido Moreno Bonilla en Andalucía, ¿no? Y en la suma de todo eso, que a veces es incluso contradictoria, yo creo que ahí está el principal reto que tiene Feijóo, ¿no? Conseguir el apoyo de la España periférica para conseguir ganar las elecciones. Pues lo iremos comentando otras noches, porque en esta ya se nos ha terminado el tiempo. Carmen Lumbierres, gracias, Carmen. Muchas gracias a vosotros. Buenas Daniel noches. Bernabé, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Y Lucía Méndez, encantados de que estés de vuelta. Igualmente, Marina. Ha sido un placer, como siempre. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.